CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de su programa Gafas Violetas, Miradas Feministas, en esta segunda emisión a través de Violeta Radio 106.1 FM y de violetaradio.org. El día de hoy tenemos una entrevista con la especialista en campañas políticas Margarita Jiménez Urraca y una cápsula sobre la tortura con nuestra colaboradora Alejandra Trujillo. Y en nuestra sección Es un orgullo ser consti, conoceremos a nuestra compañera Dalia Banda. Quédense con nosotras, me da un gusto saludar a mis compañeras Verónica Palafox, Ivonne de la Cruz e Ivette Petriccioli. Buenos días a todas, queridas Ivette, Joana, Ivonne, querida audiencia, me da mucho gusto estar aquí en esta emisión y esperemos que la pasen bien durante esta hora en la que conversaremos sobre temas muy interesantes y muy polémicos en estos días. Así es, Vero. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Hola, compañera Joana, Vero, Ivonne. Pues sí, como lo comentas, es un momento, ya estamos en pleno proceso electoral, entonces, qué mejor que abordar estos temas en relación a todo esto que es la imagen pública y cómo va a impactar en nuestro voto y en la decisión que vamos a tomar en la próxima día de la elección. Así que sí, quédense con nosotros, va a ser un gran programa. Hola, muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Estoy muy contenta de compartir nuevamente micrófonos con Vero, con Ivette, con Joana y pues sobre todo queremos recibir sus comentarios, sus mensajes, qué es lo que opinan sobre los temas que estamos tocando aquí las constituyentes MX feministas. Recuerden que nos vemos a través de Facebook, de Violeta Radio, pero también en las redes de las constituyentes. Entonces, mándenos sus mensajitos. Un abrazo en especial a todas las sobrevivientes en este México feminicida, un México donde diariamente asesinan a 20 mujeres solo por ser mujeres. Constituyentes MX Feministas. Tenemos una cápsula de nuestra compañera Alejandra Trujillo, una cápsula interesante, sobre todo por hechos que se han dado últimamente y que siguen en el tintero de todos, desapariciones, personas que no se encuentran, pero tiene que estar relacionada con esto. Y el tema es la tortura. La tortura que en nuestra Constitución dice que la explica que es la tortura, que puede ser desde física, emocional, económica, de muchas maneras, pero el asunto es que mucha de esta tortura está avalada por las autoridades. El Estado la permite y bueno, se dan muchísimos casos y a veces lo sabemos públicamente, pero en ocasiones también se ocultan. ¿No es así, compañera? Pues la verdad es que nuestro país desafortunadamente creo que es en los que más se ha visto este problema de obtener declaraciones pues de esta forma, obtener culpables y pues así poder evadir realmente la responsabilidad de quienes hayan cometido los hechos. Entonces, pues a partir de algunas reformas que se han logrado hacer justamente en el sistema penal, pues se ha tratado como de evitar esta incidencia de la tortura y la violencia para obtener estas declaraciones, pero creo que aún estamos muy lejos de poder decir que ya no existe y que pues en nuestro país no se violan los derechos humanos de las personas, ¿no? De todas las mujeres y los hombres. Vamos a escuchar la información que nos trae nuestra compañera Alejandra Trujillo y luego lo comentamos. En 2022 se iniciaron en México 6.226 carpetas de investigación por el delito de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes. 11% más que las registradas durante 2021, que sumaron 5.594, con una tendencia al alza, sin que aún se llegue al máximo alcanzado en 2019 cuando superaron las 7.000.
Así lo concluyó el Observatorio contra la Tortura en su informe sobre hallazgos 2022. Ángel Salvador Ferrer, de la organización Documenta, señaló que de las 6.226 carpetas de investigación iniciadas en 2022, solo 82 fueron judicializadas, siendo los estados de Yucatán y Baja California Sur con mayor número de procesos que llegan ante el juez. Es que en el año 2022 se iniciaron más de 6.000 carpetas de investigación, lo que representa un incremento del 11% respecto a 2021. Y en estas carpetas se registraron más de 6.300, casi 6.400 víctimas, de las cuales el 11% son mujeres. Varía el porcentaje si el delito es tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además, es importante mencionar que de todo este universo de carpetas de investigaciones que se inician, que son más de 6.000, únicamente 82 fueron judicializadas. Esto significa que solamente 82 o un poco más del 1% de los casos, haciendo una comparativa de muestras, ahora les daré un poco más de detalles sobre estos, realmente se pasó de la etapa de investigación a una etapa de juicio, es decir, que se formuló una acusación formal. Lo que queremos decir con esto es que en un año se iniciaron más de 6.000 carpetas y en el mismo periodo solo se judicializaron 82. Esto lo que nos muestra es que hay una gran concentración y acumulación de casos en las fiscalías y que no se resuelven en un porcentaje elevado. Agregó que se han creado fiscalías especializadas, sin embargo, no existe evidencia de que la creación de las mismas haya contribuido para realmente resolver los desafíos en la impartición de justicia. Una de los indicadores que se ha utilizado en los últimos años para ver si se está cumpliendo desde las fiscalías las obligaciones de la Ley General de Tortura es la creación de fiscalías especializadas. Estas fiscalías vienen mandatadas por la Ley General de Tortura y responden a la necesidad de contar con personal, con metodologías, realmente con equipos formados para poder investigar este delito. La realidad que hemos podido comprobar es que no existe una evidencia de que la aprobación, la creación de fiscalías o unidades de tortura se traduzca en un mejor desempeño en la documentación e investigación de los casos. Este buen desempeño varía entre estados, pero no hemos identificado una correlación entre la creación de estas fiscalías o unidades con este avance en el cumplimiento de las obligaciones. Por lo tanto, la creación de fiscalías o unidades es importante, pero es un punto cero, es un primer paso para realmente resolver los problemas y los desafíos en la impartición de justicia. Ferrer informó que es importante el contraste de peritajes entre organismos públicos de derechos humanos a los que realizan las fiscalías, lo que a su vez dificulta poder demostrar que se ha sido víctima de tortura. Sobre el tema de la judicialización, Natalia Pérez, de Fundar, precisó que en este tiempo evaluado, es decir, el 2022, las autoridades solo reportaron 10 sentencias condenatorias, además de que no se ha puesto en marcha el uso de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura. Ya cuando vemos las solicitudes, vemos que tan solo en el 2022 reportan 10 sentencias donde en ese momento no teníamos claro si eran firmes o condenatorias. Sin embargo, ya cuando se pudo revisar las sentencias, vimos que solo 5, es decir, de las 10, solo 5 finalmente son sentencias que efectivamente tienen que ver con el delito de tortura, que además, por otro lado, identificamos que son delitos, son sentencias que se tipifica el delito de tortura con base en la ley anterior, es decir, con base en la Ley Federal de Tortura. Sigue sin utilizarse la Ley General
para sancionar casos recientes. Esto quiere decir que posiblemente las denuncias que se han iniciado conforme a la ley general no han sido todavía judicializados. Por lo tanto, pues también identificamos que en estas 5 sentencias, pues no se están utilizando los criterios de la ley general, que pues son los criterios, por algo se creó en su momento, creo que en su momento fue un gran logro la ley general en materia de tortura, de investigación y sanción de la tortura, porque es la primera ley que logra retomar los criterios internacionales que se han venido reconociendo en la jurisprudencia internacional, donde el propio Estado mexicano ya ha sido sancionado en casos como el de Inés y Valentina, los casos de campesinos, que bien también ha acompañado las colegas del PRO. Entonces vemos ahí cómo todavía parece que hay un avance lento realmente en la implementación de la ley. Todavía no se están usando estos criterios y además otra de las cosas que identificamos que nos parece también como un hallazgo relevante del cual todavía hay que indagar es que de estas 5 sentencias que refieren específicamente a la tortura, ninguna está vinculada con casos de elementos del ejército. Natalia Pérez agregó que las sentencias, las cuales esperan sigan aumentando, sirvan para visibilizar y erradicar esta práctica, y en la insistencia para que los casos se judicialicen lo más pronto posible y se puedan tener criterios que permitan combatir las denuncias que todavía siguen esperando justicia. En el informe también se detalla que entre 2018 y 2022, el número de quejas recibidas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos llegaron a 294 solo por el tipo penal de tortura, sin contar las clasificaciones de tratos inhumanos o degradantes. Finalmente, Jesús Peña, representante adjunto de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, recordó que México debe de atender 7 recomendaciones de los distintos mecanismos internacionales para erradicar la tortura. Para Gafas Violetas, Alejandra Trujillo. Bueno, hay muchos informes que nos hablan sobre la violencia y la tortura que sufrimos las mujeres, pero uno de los organismos que más documenta este tipo de situaciones de violencias es Amnistía Internacional. Y quisiera comentar un artículo, un análisis que ellos realizan que se llama Mujeres que recibieron tortura en nuestro país, pero es de 2016. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México es 2016. Son datos de 100 testimonios de mujeres que denunciaron tortura y otras formas de violencia durante sus arrestos, que puede ser palizas brutales, amenazas de violación a las mujeres y a las familias, semiasfixia, descargas eléctricas en los genitales, manoseos, pellizcos, violación con objetos. Eso ocurre en México. Son 100 mujeres mexicanas que hicieron estas valientes relatorías de lo que vivieron. Y bueno, 2016 pareciera muy alejado, pero la verdad es que la situación no ha cambiado en este 2024, donde todavía vemos movilizaciones de mujeres donde están siendo violentadas por elementos policíacos. Se dio mucho en estas movilizaciones del 8 de marzo y que todavía no terminan de ser pues analizadas ni castigadas por parte de las autoridades correspondientes. Uno de los casos emblemáticos que también creo que es importante mencionar es lo que ocurrió con las mujeres en Atenco, en San Salvador Atenco, que es una de las violencias más fuertes en contra de mujeres relacionada con torturas por parte de elementos de seguridad aquí en el país, que ha ido incluso hasta instancias internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en México los gobiernos no le han hecho caso al asunto. Esto fue desde Peña Nieto y no le han hecho pues caso al asunto, no resuelven, ni siquiera reconocen su responsabilidad y culpabilidad en estos temas, ¿no? Tenemos mucho que avanzar en esta materia, mucho que discutir, por supuesto, y sobre todo las autoridades tienen que responsabilizarse y capacitarse para que no ocurran este tipo de delitos otra vez. Sí, de hecho, precisamente como tú dices, son las propias autoridades quienes no reconocen que la tortura se da en nuestro país, ¿no? Y como dices, hay datos, hay
testimonios de estas mujeres, hay testimonios de muchos, también de compañeros, de hombres, de jóvenes, o sea, de personas de todas edades que han tenido que sufrir la tortura y en espacios donde ni siquiera tienen acceso al más mínimo respeto a su persona, sus derechos humanos son totalmente violentados, como tú dices, Amnistía Internacional lo reconoce, que así como escuchamos en las noticias en otras partes del mundo, aquí se ha tratado como de ocultar, pero finalmente sabemos que existe y que se da, y que las autoridades finalmente no reconocen que haya tortura en nuestro país, ¿no? Y menos en casos emblemáticos como el de Atenco y como el de otros espacios donde compañeras, compañeros la han padecido, ¿no? Entonces yo creo que hablar sobre este tema pues siempre será visibilizar todo este esquema que vivimos de simulaciones, de ocultar las verdades. Así es, la verdad es que el gobierno mexicano sigue siendo omiso a estas, pues a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que les da ciertos lineamientos y demás. No sé qué pasa, que el gobierno mexicano no lo sigue acatando y se le sigue imponiendo pues declaraciones tras declaraciones y no hacen nada al respecto, ¿no? Tenemos casos emblemáticos, como ya los habían dicho, Digna Ochoa, que apenas igual fue tomada por la Corte Interamericana y que pues bueno, ¿no? O sea, es evidente que fue asesinada, torturada y que hasta la fecha sigue sin resolverse su caso, ¿no? Entonces, creo que es importante que el gobierno mexicano, las autoridades mexicanas de verdad se tomen en serio esta parte de la tortura en México, porque es un problema muy grave, muy serio, y que ahora lo están utilizando las organizaciones de el crimen organizado, para poder andar como si nada en la calle. O sea, hemos visto apenas igual algunas situaciones en las que ya llegan a tu casa, a tu negocio y te están ahí torturando para que des una cantidad en específico. Entonces, la verdad es que se está saliendo, extorsión, perdón, se está saliendo de las manos. Es un asunto que ya deberían de tomar y ser firmes y pues terminar con toda esta situación. Definitivamente este tema de la tortura yo creo que es de los más oscuros en nuestro país, porque además la tortura que se infringe a las mujeres, pues además, creo que es más violenta porque no solamente es golpes, ¿no? Demás, sino pues además estas violaciones, ¿no? Estos tocamientos que nuevamente nos exponen a esto que hemos venido todas las feministas reconociendo, que se nos violenta por el hecho de ser mujeres. Entonces, el exponer a las mujeres pues a las torturas es ponernos todavía más vulnerables. Y bueno, como comentaban en el caso de Atenco, pues lo que estas mujeres han dado en sus testimonios, pues han sido muy firmes, a pesar de que podría parecer revictimizante, y sin embargo ellas pues piden reparación del daño, piden que las personas y los funcionarios públicos que las acusaron pues se retracten, ¿no? Es una de las cosas que ellas solicitan. Y también pues un acompañamiento a las víctimas, porque ¿qué pasa con ellas después de estar en esta repetición de esta experiencia tan oscura y amarga que fue la tortura? Pues yo creo que sí necesitan una reparación importante que el Estado es el que tiene que proporcionarla. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través del 106.1 FM y violetaradio.org. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. A nuestras compañeras feministas, a los medios de comunicación, a las autoridades
y a la opinión pública en general, les presentamos el posicionamiento político de las constituyentes MX feministas. En el marco del Día de las Mujeres, las constituyentes MX feministas, expresión plural, incluyente, abolicionista, apartidista, de izquierda y diversa del movimiento feminista, haciendo uso de nuestros derechos constitucionales y de este espacio público, manifestamos a la sociedad en general que las mujeres y las niñas de este país estamos viviendo una situación crítica de emergencia por la violencia exacerbada y una amenaza de retroceso contra nuestros derechos humanos, que además de ser heredadas de los anteriores gobiernos, no han sido atendidas de manera adecuada por el actual gobierno. Unas autoridades omisas a las demandas del feminismo nacional y de las víctimas de violencia. Las mujeres estamos enfrentando situaciones que repercuten de manera negativa en nuestras posibilidades de alcanzar un desarrollo pleno en lo individual y en lo colectivo. Los recortes en el presupuesto destinado a los programas y acciones que atienden las necesidades de las mujeres, sus hijas y sus hijos. La cada vez mayor injerencia del ejército en las tareas de gobierno, que al final no resuelven el clima de inseguridad en el que nosotros tenemos que vivir y transitar. La minimización de las denuncias de violencia ante un sistema de justicia misógino que protege a abusadores sexuales y violentadores de mujeres, niñas y niños y se colude con ellos. La criminalización del movimiento feminista y hoy, más que nunca, la batida para borrarnos como mujeres de las legislaciones que debieran protegernos plenamente. Observamos que se gobierna sin perspectiva de derechos humanos ni perspectiva feminista, ignorando lo estipulado en los convenios ratificados por nuestro país, como lo son la Convención de Belén do Pará y la CEDAW. Repudiamos el hecho de naturalizar la violencia contra las mujeres desde las estructuras patriarcales de poder. Hoy somos el país donde se asesina a 20 mujeres diariamente simplemente por ser mujeres. Un país donde se nos culpa por propiciar esta situación. No olvidemos que la violencia feminicida es el resultado de la acumulación de muchos tipos de violencia que pueden ser física, económica, sexual, patrimonial, vicaria o ácida, entre otras más. Repudiamos fuertemente las campañas orquestadas desde el Instituto Nacional de las Mujeres que impulsan el mal llamado trabajo sexual, justificando con ello la explotación, la trata y la prostitución. Por lo que las constituyentes MX feministas alzamos la voz para decir no a la mercantilización y explotación de los cuerpos de las mujeres y las niñas, sí a la abolición de la prostitución mediante políticas públicas que pongan en el centro a las mujeres y a las niñas y castiguen a los consumidores y explotadores de los cuerpos. Las mujeres no deberíamos ser consideradas un sector vulnerable ni ciudadanas de segunda. Las mujeres somos más de la mitad de la población de este país que generamos riqueza, por lo que una paridad sin efectos reales ni respeto a la representación femenina no es suficiente. Es letra muerta si no va acompañada de una verdadera igualdad sustantiva y transversal. Para la instrumentalización de la igualdad sustantiva, se tiene que partir de la aprobación de un presupuesto federal que tenga como eje transversal la perspectiva feminista, a efecto de impulsar políticas públicas, planes y programas acordes a las necesidades de la mitad de la población que constituimos, las mujeres. Por eso exigimos, en este proceso electoral, evitar cualquier tipo de violencia política hacia las mujeres contendientes por un cargo de elección, las integrantes de sus equipos de campaña y sus simpatizantes. La observación plena y aplicación de la reforma constitucional referente a la Ley 3 de 3 en contra de la violencia hacia las mujeres, no aceptamos amparos ni ocultamiento de historiales de violencia. La conformación de la Secretaría Nacional de las Mujeres para que se deje de soslayar la situación que padecemos y se combatan de manera decidida las causas estructurales que propician la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. El reconocimiento por parte del Estado mexicano de la crisis nacional de violación a los derechos humanos de mujeres y niñas. Activación de la alerta de violencia de género a nivel nacional. Presupuesto público etiquetado para la atención de políticas públicas, planes y programas para contrarrestar y erradicar la violencia hacia las mujeres y que los refugios para mujeres víctimas de violencia tengan los recursos suficientes.
la implementación real y sin objeción de conciencia de los mecanismos para ejercer el derecho al aborto libre, seguro y gratuito en todo el país. La aprobación y la armonización de un sistema nacional de cuidados. La creación de un sistema nacional de búsqueda de mujeres desaparecidas con uso de herramientas tecnológicas adecuadas y que no victimice a sus familiares. La atención a mujeres en situaciones de conflicto, desplazadas, sobrevivientes de violencia de género, madre de desaparecidas, comunicadoras y defensoras de derechos humanos. El acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas de todos los tipos de violencia, así como que las investigaciones se realicen con perspectiva feminista. La atención y tratamiento especializados a las niñas y niños víctimas de abuso sexual dentro de un sistema de justicia que reconozca y respete sus testimonios y expresiones como elementos para sentenciar a los abusadores y violadores. El fin de la persecución y denostación de las feministas abolicionistas y la creación de políticas públicas que terminen con la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y de las niñas. Las mujeres estamos en contra de las guerras y el genocidio. Las mujeres estamos a favor de la paz en el mundo, por lo que nos manifestamos en contra del genocidio en Palestina. Alto a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Ni una víctima más de trata o prostitución. Ni un feminicidio más, ni una desaparecida más. No al borrado de mujeres, ni un paso atrás en nuestros derechos. Las Constituyentes MX Feministas, marzo de 2024. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Pues hoy tenemos una entrevista con la especialista en campañas políticas Margarita Jiménez Urraca. La verdad es que estas campañas electorales pues son los medios a través de los cuales las y los candidatos de los partidos políticos pues presentan o preparan sus ideas o posturas a los votantes, a las votantas, antes del día de las elecciones, ¿no? Y hemos visto una variedad de técnicas que utilizan, unas buenas, unas malas, unas muy escabrosas, la verdad es que recuerdo mucho la campaña de Fox, que fue un bombazo. Yo en ese entonces todavía no alcancé a votar, pero la verdad es que a todo el mundo lo tenía enloquecido con su populacherismo en su vocabulario, ¿no? Y fue impresionante cómo todo el mundo se volcó a votar por él. Entonces, ¿qué tan importantes son las campañas electorales para poder llegar al poder? Ese es nuestro tema que vamos a ver hoy en esta entrevista, Ivonne. Sí, y qué mejor que una experta que ya ha participado en diversas campañas políticas, pues nos explique precisamente cómo va este proceso y bueno, más en este proceso 2024, donde las candidatas principales son dos mujeres y que estamos a un paso de que tengamos una mujer en la presidencia. Vamos a escuchar. Las constituyentes marcamos precedentes. Estamos en el espacio de nuestra entrevista que hacemos cada semana en Gafas Violeta. En esta ocasión abordaremos un tema que está en la cabeza de todos los mexicanos, de todas y todos, puesto que este 2024 es un año electoral en el que elegiremos desde la presidencia de la República hasta candidatos a niveles locales, gubernaturas y bueno, en algunas alcaldías. Entonces, para hablar de este tema tan sonado en estos días, tenemos a una especialista precisamente en la comunicación política. Ella es Margarita Jiménez Urraca. Nos da mucho gusto de que estés con nosotros. Nosotros la llamamos Maggie, quienes somos sus amigas de tiempo atrás, y nos da mucho gusto, Maggie, que estés con nosotros, pero nos gustaría que tú te presentaras, que tú nos digas quién eres, cuál es tu experiencia en este campo de la comunicación política y en lo que tú te has desarrollado por tantos años y tu experiencia. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Ivette. Soy Margarita Jiménez Urraca. Me he dedicado a la comunicación toda mi vida, que como pueden imaginar, ha sido una vida larga. Soy poeta y soy periodista.
Vengo de una familia de puras mujeres, entonces sí hay una proclividad a entender y a analizar el papel de la mujer en este proceso electoral. Recordemos que del total de las mujeres que se presentarán a elegir candidatos, de entre el 51 y el 52% son mujeres, lo cual no quiere decir que todas ellas vayan a votar. Pero este año, históricamente, en el ámbito electoral, será un año peculiar, singular, inédito. Hay 2 candidatas mujeres para presidentas de la República y un candidato para el mismo puesto. Por la ley de paridad de género, habrá la misma cantidad de senadores y senadoras, de diputados y de diputadas, de gobernadores y gobernadoras, y desde luego en los cabildos de los estados ocurrirá lo mismo. Lo cual no quiere decir que esta ley indique que tenemos que votar por mujeres. No, no es así. Ni la ley, ni del famoso FODA que siempre elaboramos para elegir quién tiene más ventajas y quién tiene más desventajas y por cuál de ellas tenemos que trabajar para poder exprimir lo mejor para la gente. Eso es lo importante. Yo advierto en este momento mucha confusión. Estamos en un nuevo modelo electoral, estamos con nuevos partidos, con nuevas modalidades. Lo chico se hizo grande y lo grande se hizo chico. Pero lo cierto es que lo que no puede hacerse chico es la preocupación por la patria, por el país, por la Constitución. La narrativa. Hay quienes encontraron, quizá porque ya son así, la narrativa que empatase con Juan Calle. Y hay quienes se alejaron, intentando empatar, se alejaron de esa narrativa. Y yo diría que lo más importante es que la narrativa sea natural, verdadera, empática, pero sobre todo esto que señalaba yo, verdadera. Las mujeres en general somos hábiles para identificar verdad y mentira. Y cuando identificamos cualquiera de estas 2 características en un texto, en una relación de diálogo, advertimos dónde hay verdad y dónde hay mentira. Somos un país que cuenta historias. Somos un país, como también soy también soy cuentista. Vero también es cuentista. Quién sabe qué sorpresa habrá por aquí. Los cuentistas no me dejarán mentir que desde el principio debemos enganchar a quien nos va a leer, en este caso a quien nos va a escuchar o a ver, en una historia. Y la historia tiene que ser veraz. Y me tiene que llegar a mí, en mi tono, en mi lenguaje, a mí el lector, no en el tuyo, en lo que a mí me preocupa, a lo que yo le llamo a mi agenda personal de preocupaciones, la que construye la agenda social de preocupaciones. Maggie, pues nos has hablado de temas muy importantes y has ido introduciendo este
este tema que queremos abordar contigo como especialista. Me gustaría que nos dijeras en general, no solamente de esta campaña que pues es muy importante para el país porque justo contienden dos mujeres que, bueno, al parecer eso va a pasar en el país, ¿no? Va a ser mujer o mujer nuestra próxima presidenta. Pero quisiera que nos contaras en general de candidatos y candidatas, ¿qué tanto influye el diseño de la imagen para que tengan un impacto en el electorado? Hubo un tiempo en que fue poco importante, después fue un tiempo en que fue muy importante y ahí nosotros hicimos algunas maravillas y algunas travesuras. Ahora lo voy a contar. Y la imagen determinó en mucho el qué ver, el qué decir y el cómo ver. En su momento ustedes habrán escuchado hablar del comandante Huevos. Este comandante era el dirigente del PRI en el Estado de México, que era muy calvo y que si le dejábamos el poco cabellito que le quedaba abajo, se veía viejito y era un hombre joven. Entonces se le peló completamente, se le puso ropa verde olivo y se vio enérgico, líder, y la gente se ocupó de ponerle el nombre, no nosotros, no nosotros. Este es un ejemplo que a mí me gustaría que en algún momento quedara asentado en algún libro, porque es un verdadero fenómeno de pasar de vestirse con traje de terlenca y tener unos cuantos cabellitos en la cabeza a ser una personalidad vigorosa y que arrastraba gente. Voy a mencionar otro caso que no requiere de tanta detalle, aunque los detalles serían muchísimos. Enrique Peña Nieto se cambiaba varias veces al día, no sé si saben ustedes eso, la camisa, para estar impecable, pulcro, siempre se vio impecable. Y parte de las características que la gente le aprobó en su momento fue su pulcritud, porque cuidado y ojo, como te veo, te juzgo. Y no estoy diciendo, porque me contradeciría, que seas diferente a quien eres. No, pero sí que tu apariencia destaque por su pulcritud y por su respeto a la gente. El hablar es muy importante. ¿En qué sentido? A mí me pasa con mi marido, que de repente en la noche hablamos quedito y quedito. Oye, Robert, no te entendí nada, me dice. Y yo soy una persona de voz fuerte, de voz que abre mucho la boca, y que no me entienda él, ya está grave el asunto. O a lo mejor está blindando, ¿verdad? Pero hablar claro comunica claro. Hubo un muy viejo profesor de literatura en la universidad que ya no pudo ser maestro de ninguno de nosotros, pero de quien tengo noticias a través de mis abuelos y demás, don Erasmo Castellanos V, que decía que aquellas actrices y actores que triunfaban tenían entre sus saberes un hablar claro. Y yo creo que tenía razón. Yo nunca conocí a este señor, pero yo creo que tenía razón. El juego de la voz se puede jugar a hablar con claridad lo que queremos que resuene en la historia y a hablar muy ligero y confuso a lo que no queremos que se entienda. Nos hemos encontrado con que
se están diciendo las cosas, pero están en una posición, cada candidata y el candidato también, este tercer candidato, que son a los que tenemos más presentes, ¿no? Igual está sucediendo en todos los niveles de candidatos, por lo que vayan a contender. Toda esta campaña de descalificaciones, o sea, yo siento que en vez de que hablen propositivamente, se han dedicado a descalificarse unos a otros, a ver qué digo del otro, a ver de qué lo acuso, o a la otra, ¿no? Y si su pasado fue así, si fue de tal color, si fue de tal tendencia o lo que sea, y tratar de sacar esta historia negra. Sabemos que en las campañas también hay una parte que se vale hablar del otro, las historias negras, ¿no? Porque pues es una lucha pues dura por un cargo, ¿no? Pero finalmente, no sé, a nuestro entender, aquí a nosotras, hemos comentado que se desdibuja esta imagen de la persona, quien, como decimos, yo pego primero para que no me peguen, ¿no? Entonces, no sé qué tanto pueda orientar las preferencias del electorado, en tu entender, o qué debemos de ver en eso el electorado, en estas personas que se dedican a atacar, más que, ya a lo mejor habrá un debate donde puedan decir sus propuestas, pero también lo hemos visto en los últimos debates que van a acusar al otro, ¿no? Entonces, no sé, nosotros como electorado, pues, ¿dónde quedamos, no? ¿Cómo podemos conformarnos realmente una idea de a quién queremos que nos gobierne? ¿No? ¿Tú qué opinarías? Tú estás dando la respuesta, Vero. Se desdibuja el quién se está exponiendo a ser evaluado. Se desdibuja la narrativa, se desdibuja la imagen, se desdibuja el contenido. Y me parece que en esta campaña, y tiene su explicación, con muchos factores inéditos, lo que está ocurriendo es que hay confusión y que quien logre más claridad con el mismo discurso durante el mismo tiempo, durante el tiempo que dure la campaña, puede tener posibilidades. Sí, yo sé que la campaña negra es importante, pero me acuerdo, claro que yo ya pertenezco a la guerra pasada, pero yo vería que la campaña negra dejémosela a nuestros colaboradores. Y la propuesta y la candidata o el candidato que queremos que gane, a él llenémoslo de luz. Qué bueno que menciono lo de luz, porque queremos luz, queremos esperanza, queremos paz. Al menos yo sí, y encuentro que la gente con la que hablo también. ¿Cómo me gustaría ver mensajes llenos de esperanza? No mensajes llenos de enumeración de logros, sino de enumeración y de caminos de la comunidad electora junto con los candidatos que lleven al país, a la patria que es mujer, a la paz que también es. La gente, no sé ustedes, pero estamos tras la esperanza, tras la luz. México es un gran país. Un día a un funcionario que ya está muy mayor, le dije, José Ernesto, veo esto muy mal, muy mal. Y me dijo, Margarita, México es más grande que todos sus problemas y que todo lo hayan destruido. Y gente como tú y como ustedes se va a dedicar a reconstruirlo. Maggie, muchas gracias por haber accedido a platicar con nosotras. La verdad es que nos dejas pues muchas enseñanzas. Definitivamente eres una mujer con demasiada experiencia en este tema. Yo estaba como llenándome de información y yo creo que podríamos pasar muchísimo tiempo platicando y pues reconociendo toda la sabiduría que tú ya tienes.
Y pues la verdad es que me quedo con esta último que nos comentaste, en decir, queremos o tenemos esas ganas de que alguien nos dé esperanza, de que podemos tener un mejor país, que las mujeres podemos tener unas mejores oportunidades, porque pues al final siempre hemos sido, pues quienes en algunos momentos hemos sido botín, ¿no? Botín de guerra, a veces botín de elecciones, y nos toman como en este intercambio. Y pues te agradezco mucho, ha sido muy enriquecedor platicar contigo en esta ocasión. Nos decías que eres poeta y esperemos que leamos pronto algún nuevo libro tuyo. Y si gustas decir algo sobre esto para ya cerrar esta entrevista. Solo diré el nombre del libro. Se llama A Tiempo, porque por aquello de la edad, mejor le puse ese título, no sé, no me alcance. Yo lo que quiero decir es que vayamos a votar con la idea de qué queremos para el día siguiente, para nuestros hijos y nuestros nietos. Estamos en el programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través del 106.1 FM y violetaradio.org. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Hola, yo soy Ivonne Oblea, cantautora, y les mando un saludo muy afectuoso a todas mis amigas de las Constituyentes MX Feministas. Aprovecho también para compartirles mi nuevo sencillo Grita. Grita es una canción que compuse después de enfrentar a mi agresor, quien abusó de mí cuando era niña. Espero que esta canción les acompañe en su lucha por los derechos de todas las mujeres, las niñas y los niños de este país, para que puedan vivir una vida libre de violencia. Gracias por escuchar, por compartir. Esto es por mí, por ti, por todas. Y no fue tu culpa. A pesar del dolor, el miedo y las heridas, sigues viva. No estás sola, yo te creo. Ojos te dio la fuerza de un maremoto. Ya nadie puede dañarte, ya no puede tocarte. Aquí está mi voz por quien no puede hablar. Nombrar y no callar es parte de sanar. Eras solo una niña cuando el monstruo atacó. No entendí qué pasó. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo?
Vamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Bueno, pues ahora en nuestra sección cultural vamos a tener esta pequeña recomendación de una película pues que nos va a hacer reflexionar acerca de todas estas, pues no sé, en las situaciones en las que nos hemos encontrado en relación a seguir alguna creencia religiosa o alguna cuestión en la que pues están involucrados nuestros temas de valores y pues de fe. Muy importante que muchas veces nosotras y nosotros hemos seguido a varios líderes de fe y entonces nos van a hacer cuestionarnos hasta dónde está la fe y dónde ya estamos siendo manipuladas y manipulados. Y en este caso, las mujeres, pues nuevamente como este objeto sexual del cual pueden hacer uso de nosotras en todos los sentidos. Entonces, les recomendamos esta película y les presentamos la cápsula. El día de hoy te queremos recomendar la película titulada The Other Lamb. Si te gusta el género de ficción y horror, esta película es para ti. Estrenada en el año 2019, dirigida por la cineasta polaca Małgorzata Szumowska y protagonizada por Rafał Cassidy, este filme trata sobre Sela, una niña que nació en un culto llamado El Rebaño, donde todas las integrantes son mujeres y a su vez, en este culto todas siguen a un hombre llamado el pastor. Este hombre es quien pone las reglas y quien da las enseñanzas mismas, que no están a discusión. Cada una de estas mujeres es o esposa o hija del pastor. Sin embargo, la protagonista Sela va a ir perdiendo la adoración que tiene por el pastor, derivado de ciertos acontecimientos, y ella va a ir descubriendo la verdad. Uno de estos acontecimientos que iniciará los cuestionamientos de Sela será cuando viva su primera menstruación y se dará cuenta de este maltrato psicológico que permea sobre todo el rebaño. El pastor basa su secta en la poligamia y el incesto. La protagonista romperá con el dogma opresor que le fue inculcado y decidirá cambiar su situación. Este filme nos hará reflexionar en relación a la opresión que llegan a vivir las mujeres en nombre de un líder religioso que las mantiene sometidas, así como de la imagen que muchas religiones nos llegan a hacer creer que existe un Mesías al que debemos obediencia incuestionable. También que las religiones, sectas o cultos están plegados de fanatismo y misoginia. Te invitamos a ver y a reflexionar The Other Lamb. Tus opiniones y comentarios son bienvenidos. Para Gafas Violetas, Cecilia Alférez. Bueno, pues ahora vamos a pasar a nuestra sección tan gustada, que es presentar a nuestras compañeras constituyentes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes integran nuestra colectiva de las constituyentes MX Feministas? Y en esta ocasión tenemos a nuestra compañera Dalia Banda. Escuchemos quién es, qué hace y qué le ha aportado a la colectiva. Es un orgullo ser consti. Hola, mi nombre es Dalia Banda Flores, soy activista feminista, milito en las constituyentes MX Feministas, principalmente aquí en el estado de Querétaro, con una importante articulación. Junto a otras compañeras hacemos parte de la agenda política feminista Nunca Más Sin Nosotras. Estudié mi carrera, mi licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana León. Posteriormente realicé estudios de especialidad en Desarrollo Comunitario por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tengo una maestría en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me formé en temas de feminismo, principalmente en la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de diversos diplomados que en ese momento los impartía la Coordinación de Género, ahora Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación. Concretamente 3 diplomados, uno sobre tendencias contemporáneas de género, realicé el diplomado igual de participación política de las mujeres y feminismos críticos. En este momento hago parte de la coordinación de institucionalización y transversalización de esta misma Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación.
Cuando yo llegué a las constituyentes fue hace alrededor de 3 años, cuando inició la pandemia. La colectiva sacó su escuela de verano en modalidad virtual. Esa fue la oportunidad para que la colectiva creciera y se convirtiera en una organización nacional, ya que a quienes estudiamos esta primera escuela de verano virtual nos dieron la oportunidad de integrarnos a la colectiva. Desde entonces he estado participando en diferentes ejes y comisiones de las constituyentes, principalmente en el de formación política y en la comisión política de la misma. Uno de los temas que más me apasionan y la agenda de los cuidados, también junto con la articulación Nunca Más Sin Nosotras, la agenda política feminista de Querétaro, impulsamos en nuestro estado la iniciativa 3 de 3. Me hace muy feliz hacer parte de esta colectiva nacional. Me ha dado la oportunidad de poder incidir políticamente en temas muy pertinentes y necesarios por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Muchas gracias por haber estado en esta emisión de Gafas Violetas, Miradas Feministas a través del 106.1 de FM, Violeta Radio y violetaradio.org. Estamos muy contentas de tener esta comunicación con todas ustedes, con todos ustedes, así que, insisto, hay que mantenerlo abierta. Mándenos sus mensajes a través de nuestras redes sociales, las redes de Violeta Radio y también las redes de las Constituyentes MX Feministas. Platíquenos cómo les fue en la movilización del 8 de marzo, si participaron en la del 9 de marzo, y bueno, pues cualquier tema que quieran que comentemos, también estamos abiertas a recibir todas sus opiniones y sus puntos de vista. Me da muchísimo gusto compartir, como siempre, micrófonos con mis compañeras Joana, Ivette, Verónica, en esta pues nueva etapa. Espero que la estén disfrutando como nosotras en este programa que es de todas. Chicas, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado tanto el programa como nosotras el hacerlo y pues brindándoles la mejor información, un programa de calidad y sobre todo pues informándoles de los temas actuales. Hasta luego. Así es, compañeras, fue un placer nuevamente compartir este espacio que es para todas con ustedes en esta nueva temporada. Y como bien comentan, pues esperemos que hayan disfrutado el programa. En esta ocasión tratamos de tocar temas pues relevantes que están sucediendo en nuestro país, como son las elecciones. Esperemos que hayan dejado en ustedes pues algún pensamiento de reflexión y que pues lo puedan poner en práctica en las próximas elecciones el 2 de junio. Y pues nos veremos pronto. Fue un placer estar con ustedes, compañeras y amigas. Adelante, Vero. Pues también les agradezco haber estado esta hora con nosotras, escuchando a nuestra entrevistada, escuchando a nuestras compañeras que están en las cápsulas, los comentarios de Ivonne, de Ivette, de Joana, que siempre son atinados a los temas actuales. Y para concluir, y como ya es costumbre, diré la frase de cierre de este programa. Dice, no hay peor actitud que la de no escucharnos. Y aún lo es más la de tratar de silenciar a una mujer que pide justicia. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. No olvides que la próxima semana tenemos una cita aquí en Violeta Radio. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.